Página 323. Pero tuve que dejar de mirar a la señorita Esther María porque su padre, considerando sin duda que entrar en trato con una persona era un acto curioso y breve, que se bastaba a sí mismo y que no exigía otra cosa para alcanzar su plenitud de interés que un apretón de manos y una mirada penetrante, sin más conversación inmediata ni relaciones ulteriores, se había despedido ya del abogado y tornó a sentarse enfrente de la muchacha, frotándose las manos como el que acaba de hacer una preciosa adquisición. En cuanto al abogado, pasada la primera emoción de aquella entrevista, se le oía decir de vez en cuando al maestresala, como todos los días: pero yo no soy rey, Amando. Vaya usted a ver a su majestad. ¿No es verdad, mi querido presidente, que esas truchas tienen muy buena cara? Vamos a pedírselas a Amando. Amando, tráiganos usted de ese pescado que hay allí. Parece bueno. Tráiganos todo lo que quiera. Estaba repitiendo siempre el nombre de Amando, de modo que cuando tenía algún invitado le decían: ya veo que conoce usted bien la casa. Y el convidado se ponía también él a decir constantemente Amando, por esa predisposición que tienen ciertas personas en la que entran la timidez, la vulgaridad y la tontería, a considerar que es un deber de ingenio y elegancia el imitar a la letra a las personas con quienes está. Repetía el nombre sin cesar, pero con una sonrisita que su deseo era hacer ostentación de sus buenas relaciones con el maestresala y de su superioridad sobre él. Y el criado, por su parte, cada vez que salía su nombre, sonreía también con cariño y orgullo, indicando que se daba cuenta del honor que le hacían y que comprendía la broma. Para mí eran siempre muy azorantes aquellos ratos de las comidas en el enorme comedor del gran hotel, por lo general lleno, pero eranlo todavía más cuando iba al hotel a pasar unos días el amo, o director general elegido por la sociedad de accionistas, no sé exactamente, de aquel Palace y de otros 6 o 7 esparcidos por todos los rincones de Francia, el cual solía estar siempre danzando de hotel en hotel, para pasar una semana en cada uno de ellos. Entonces, apenas comenzada la cena, aparecía en la puerta del comedor aquel hombrecito de pelo cano y nariz roja, de impasibilidad y corrección extraordinarias, y que, según parece, estaba considerado como uno de los primeros hosteleros de Europa, lo mismo en Londres que en Montecarlo. Cierta vez que tuve que salir al empezar la cena, al volver pasé por delante de él y me saludó, pero con suma frialdad, debida yo no sé si a la reserva del que no se olvida de quién es o al desdén que merece un parroquiano sin importancia. En cambio, ante las personas importantes, el director general se inclinaba, fríamente también, pero con mayor rendimiento, caídos los párpados con algo de púdico respeto, como si estuviera en un funeral delante del Padre del Muerto o en presencia del Santísimo. Excepto estos pocos y fríos saludos, el director no hacía un solo movimiento, como para indicar que sus ojos, brillantes y saltones, lo veían todo, lo ordenaban todo y garantizaban en aquella cena del gran hotel tanto la exquisitez de los detalles como la armonía del conjunto. Evidentemente se sentía algo más que director de escena o de orquesta, se sentía verdadero generalísimo, como estimaba que la mera contemplación llevada al máximo de intensidad le bastaba para cerciorarse de que todo estaba bien, de que no se había cometido ninguna falta que pudiera acarrear la derrota y de que podía cargar con las responsabilidades. Se abstenía del menor ademán y ni siquiera movía los ojos, petrificados por la atención, que abarcan y dirigían el conjunto de las operaciones. Yo tenía la sensación de que ni siquiera se le escapaban los movimientos de mi cuchara, y aunque se eclipsara en cuanto terminaba la sopa, la revista que acababa de pasar me había quitado el apetito para toda la cena. En cambio, él comía muy bien, según se podía observar al mediodía, porque el director almorzaba como un simple particular en la misma mesa que todo el mundo en el gran comedor.
sin otra particularidad que la de tener a su lado durante la comida al otro director, el de Balbec, que se estaba de pie dándole conversación. Porque como era subordinado de director general, le tenía mucho miedo y hacía lo posible por halagarle. Yo, en el almuerzo, me sentía menos atemorizado, porque entonces el director, sentado entre la demás gente, tenía la discreción del general que está en un restaurante donde comen también muchos soldados y aparenta que no se fija en ellos. Sin embargo, cuando el portero, con su corte de botones, me anunciaba, se va mañana a Dinar y de allí a Biarritz y a Cannes, yo respiraba mucho más holgadamente. Mi vida en el hotel era muy triste, porque no había hecho amistades, e incómoda, porque, en cambio, Francisca había hecho muchas. Y aunque parece a primera vista que eso facilitaría las cosas, en realidad ocurría todo lo contrario. Los proletarios, si bien les costaba mucho que Francisca llegara a tratarlos como conocidos y solo lo lograban a costa de estar muy cumplidos con ella, en cuanto alcanzaba su favor eran las únicas personas que le merecían consideración. Su antiguo código le enseñaba que ella no debía nada a los amigos de sus amos y que si tenía prisa podía mandar a paseo a una señora que iba a visitar a mi abuela. Y en cambio, con sus conocidos, es decir, con las pocas personas del pueblo admitidas a su difícil amistad, tenía vigente el más sutil e imperioso de los protocolos. Por ejemplo, Francisca había hecho amistad con el cafetero del hotel y con una doncella que confeccionaba trajes para una señora belga, pues ya no podía subir a arreglar las cosas de mi abuela inmediatamente después del almuerzo, sino al cabo de una hora, por todo porque el cafetero quería hacerle café o tisana en su cocina, o porque la modista le pedía que fuera a verla coser. Y a eso no se debe uno negar. No está bien negarse. Además, le merecía especiales atenciones la doncellita de la costura porque era huérfana y la había criado una familia extraña, con la que solía ir de vez en cuando a pasar unos días. Esta circunstancia excitaba en el ánimo de Francisca compasión y un tanto de benévolo desdén, porque ella, que tenía familia y una casita heredada de sus padres, en donde su hermano criaba unas vacas, no podía considerar como igual suya a una muchacha sin parientes ni hogar. Y como la camarera estaba esperando que llegara el 15 de agosto para ver a sus protectores, Francisca no podía por menos de repetir, me da risa. Está diciendo que va a ir a su casa para el 15 de agosto. Y dice, a mi casa. Ni siquiera es su tierra. Son gente que la recogió y a eso lo llama su casa, como si fuera de verdad su casa. Pobrecilla, ya tiene bastante trabajo con no darse cuenta de lo que es tener uno su casa. Pero si Francisca no hubiera hecho amistad más que con las doncellas de los huéspedes que cenaban con ella en el comedor de servidumbre y que la tomaban al ver su hermosa papelina de encaje y su fino perfil por alguna dama, noble quizá, que por las circunstancias de la vida o por afecto servía de señora de compañía a mi abuela, es decir, si Francisca no se hubiese tratado más que con gente que no era del hotel, el mal no habría sido muy grande, porque como esa gente no nos servía para nada, conociérala o no Francisca, nos era lo mismo que los estorbara en su servicio. Pero era el caso que también se trataba con uno de los encargados de la bodega, con otro de la cocina y con una primera camarera de piso. Y el resultado fue, en lo que respecta a nuestra vida diaria, que Francisca, que el día de la llegada, cuando aún no conocía a nadie, llamaba por cualquier cosa a horas intempestivas en que no nos hubiéramos atrevido a hacerlo ni la abuela ni yo, y contestaba, si se le hacía alguna observación, que para eso se pagaba muy caro, como si ella pagara de su bolsillo. Ahora que era amiga de un personaje de la cocina, cosa que al principio nos pareció un buen agüero para nuestra comodidad. Si la abuela y yo o yo teníamos los pies fríos, no se atrevía a llamar aunque fuera una hora muy normal, y afirmaba que no parecía bien porque tendrían que encender de nuevo el hornillo o porque interrumpiría la comida de los criados, que acaso se enfadaran.
y terminaba con una frase que, a pesar del modo incierto como la pronunciaba, era clarísima y nos quitaba la razón. El caso es, no insistíamos por temor a que nos castigara con otra más grave. Me parece que hay por qué. Así que resultaba que no podíamos pedir agua caliente porque Francisca se había hecho amiga del que tenía que calentar el agua. Por fin, también nosotros hicimos una amistad por mi abuela, pero sin proponérselo a ella, porque una mañana se encontró de manos a boca al ir a pasar una puerta con la señora de Vilparesis, y no tuvieron más remedio que hablarse, pero después de muchos gestos de sorpresa y de vacilación, de ademanes de retroceso y de duda, y por último de protestas de cortesía y regocijo, como en algunas obras de Molière, donde hay dos actores que están monologando hace un rato cada uno por su lado y a dos pasos, haciendo como que no se ven y que por fin se reconocen, no dan crédito a sus ojos, se quitan la palabra uno al otro y por fin hablan los dos a la vez. Después del monólogo, el coro y se abren los brazos. La señora de Villeparisis quiso, por discreción, despedirse enseguida de mi abuela, pero esta no lo consintió. La retuvo hasta que sirvieron el almuerzo, porque quería enterarse de cómo se las arreglaba la marquesa para que le llegara el correo antes que a nosotros y para que le sirvieran carne a la parrilla bien hecha, porque la señora de Villeparisis era buen tenedor y le gustaba poco la cocina del hotel, donde nos solían dar unas comidas que, según mi abuela, siempre con su manía de citar a Madame de Sévigné, eran tan magníficas que nos mataban de hambre. Y la marquesa tomó la costumbre de venir todos los días a nuestra mesa del comedor, mientras que la servían, a pasar un rato con nosotros, pero sin consentir que nos levantáramos ni nos diéramos la menor molestia por ella. Lo único que hacíamos era seguir sentados a la mesa, charlando con ella, aunque ya hubiésemos terminado de almorzar, en ese sórdido momento en que los cuchillos andan esparcidos por el mantel junto a las arrugadas servilletas. Yo, con objeto de no abandonar esa idea que me hacía tener cariño a Balbec, de que estaba en una punta de la tierra, me esforzaba por mirar allá lejos, por no ver más que el mar, buscando los efectos de luz descritos por Baudelaire. De manera que mi vista no se posaba en la mesa a no ser aquellos días en que habían servido algún enorme pescado, monstruo marino que, al revés de tenedores o cuchillos, era contemporáneo de las épocas primitivas en que la vida comenzara a germinar en el océano, en tiempos de los cimerianos, monstruo marino cuyo cuerpo, de innumerables vértebras, de nervios azules y rosa, era obra de la naturaleza, pero construido con arreglo a un arquitectónico plano como una policroma catedral de los mares. Igual que un peluquero que, al ver que ese militar al que está sirviendo con particular consideración reconoce a un parroquiano que acaba de entrar y se pone a charlar con él, se regocija al darse cuenta de que pertenecen a la misma clase social y va todo sonriente por la jabonera, porque sabe que en su salón de peluquería se superponen a las vulgares tareas del oficio placeres sociales, aristocráticos casi. Lo mismo Amando, al ver que la señora de Villeparisis nos trataba como a amigos viejos vueltos a encontrar, se marchaba en busca de los lavamanos con la misma sonrisa orgullosamente modesta y sabiamente discreta del alma que de casa que sabe retirarse a tiempo. O diríase también un padre dichoso o enternecido que vigila, sin perturbarlos, unos amores venturosos que se han iniciado en su mesa. Además, bastaba con que se pronunciara delante de Amando el nombre de un título para que en su rostro se pintara una expresión de felicidad, mientras que, por el contrario, cuando alguien decía en presencia de Francisca, el conde tal, se le ponía una cara muy tétrica y hablaba poco y secamente, lo cual no significaba que estimase la nobleza en menor grado que Amando, sino que aún la veneraba más. Además,
Francisca tenía una cualidad que en los demás le parecía el defecto capital. Era orgullosa. No pertenecía a la casta agradable y bondadosa de Amando. Esta clase de personas sienten un gran placer y lo manifiestan al oír contar un sucedido más o menos gracioso, pero inédito, que no ha salido en los periódicos. Francisca nunca quería poner cara de asombro, y si le hubieran dicho que el archiduque Rodolfo, cuya existencia ignoraba totalmente, no había muerto como la gente se figuraba, sino que todavía vivía, habría respondido, sí, como el que está enterado ya hace tiempo de eso. Indudablemente, si no podía oír ni siquiera de nuestros labios, de labios de los que ella llamaba humildemente sus amos, de nosotros que la habíamos domesticado, el nombre de un noble sin tener que reprimir un gesto de cólera, debía de ser porque su familia gozara allá en su pueblo una posición holgada e independiente, una consideración general tan solo enturbiada por los nobles, mientras que un Amando ha servido desde chico en casa de esos nobles o se ha criado allí por caridad. De modo que para Francisca, la señora de Villeparisis, tenía que hacerse perdonar su calidad de noble. Pero en Francia, por lo menos, el talento es la única ocupación de los próceres y de las grandes señoras. Francisca, siguiendo la tendencia de los criados a estar siempre recogiendo observaciones fragmentarias respecto a las relaciones de sus amos con otras personas, observaciones de las que suelen sacar inducciones erróneas, como le pasa al hombre con la vida de los animales, se figuraba a cada momento que nos habían faltado, conclusión a que la empujaba con harta facilidad el exagerado amor que nos tenía y lo mucho que le gustaba decirnos cosas desagradables. Pero como advirtió, sin posibilidad de error, las mil atenciones que tenía con nosotros y hasta con ella, la señora de Villeparisis le dispensó del ser marquesa, y como al mismo tiempo nunca había dejado de respetarla por ser marquesa, vino a resultar que la prefería a todos nuestros conocidos. Verdad es que ninguno nos demostraba tan solícita amabilidad en cuanto que a mi abuela le llamaba la atención un libro que leía la marquesa o unas frutas que le había mandado una amiga. Ya teníamos en nuestro cuarto la ayuda de cámara para traernos el libro o la fruta. Y luego, cuando la veíamos para responder a nuestras gracias, se contentaba con decir, como el que quiere dar a su regalo la excusa de una utilidad especial. No es una gran cosa, pero como los periódicos llegan con tanto retraso, hay que tener algo para leer. O es una buena precaución contar con fruta segura cuando se está en un puerto de mar. Me parece que ustedes no comen ostras, nos dijo la señora de Villeparisis. Y yo, que aquella hora me sentía con el estómago poco asentado, aún tuve más asco porque esa carne viva de las ostras me repugnaba en mayor grado todavía que la viscosidad de las medusas que me estropeaban la playa de Balbec. Aquí son muy buenas. Ah, diré a mi doncella que recoja el correo de ustedes cuando vaya por el mío. De modo que su hija de usted le escribe todos los días. ¿Y tienen ustedes siempre cosas que decirse? Mi abuela se calló y creo que por desdén, porque solía repetir, refiriéndose a mamá, las palabras de Madame de Sévigné. Recibo una carta y enseguida querría tener otra. No deseo otra cosa. Hay poca gente digna de comprender lo que siente mi alma. Y tuve miedo no fuera a aplicar a la señora de Villeparisis la frase que sigue. Y a esta minoría que me comprende la busco y a los demás lo suyo. Pero cambió de conversación para hacer el elogio de la fruta que nos había mandado la marquesa el día antes. Tan buena era que el director, a pesar de ver sus compoteras despreciadas, acalló la envidia y me dijo, yo soy como usted, más goloso de fruta que de ningún otro postre. Mi abuela dijo a su amiga que se la había agradecido todavía más porque la que daban en el hotel solía ser detestable, y añadió, yo no puedo decir, como Madame de Sévigné,
que si nos da el capricho de encontrar una fruta mala, hay que mandarla a traer de París. Ah, sí, lee usted a Madame de Sévigné. Ya la vi desde el primer día con sus cartas. Y se le olvidaba que no había visto a mi abuela en el hotel hasta aquel día que se encontraron de manos a boca. ¿No le parece a usted un poco exagerada esa preocupación constante por su hija? Me parece que es excesiva, para ser sincera. Le falta naturalidad. Mi abuela consideró que toda discusión era inútil, sería inútil, y para evitar que delante de personas incapaces de comprenderlas se hablase de cosas que a ella le gustaban, tapó con su saco de mano las memorias de Madame de Beausergent que llevaba consigo. Cuando la señora de Villeparisis se encontraba a Francisca a esa hora que ella llamaba el mediodía, cuando bajaba a comer a los courriers con su hermoso gorro blanco y acariciada por la consideración general, la marquesa la paraba para preguntarle por nosotras. Luego Francisca nos transmitía los encargos de la señora. Ha dicho, déles usted los buenos días de mi parte, e imitaba la voz de la señora de Villalparecis, cuyas palabras se figuraba a ella que citaba textualmente y sin deformarlas, como Platón las de Sócrates o San Juan las de Jesús. A Francisca estas atenciones le llegaban muy al alma, pero cuando mi abuela afirmaba que en su juventud la señora de Villalparecis había sido una mujer encantadora, no lo creía, y se figuraba que mi abuela estaba mintiendo por interés de clase, por aquello que los ricos se defienden unos a otros. ¿Verdad que de aquella hermosura de antaño no subsistían sino débiles vestigios y para reconstruir con ellos la belleza perdida había que ser más artista que Francisca? Porque si deseamos comprender lo bonita que ha sido una mujer, no basta tan solo con mirarla, sino que hay que traducir facción por facción. A ver si algún día me acuerdo de preguntarle si no es una idea falsa mía eso de su parentesco con los Guermantes, me dijo la abuela, provocando con ello mi indignación, porque ¿cómo era posible que yo creyera en una comunidad de origen entre dos nombres que entraron en mí por puertas tan distintas, el uno por la baja y vergonzosa puerta de la experiencia y el otro por la áurea puerta de la imaginación? Hacía algunos días solía pasar por allí en magnífico tren la princesa de Luxemburgo, belleza alta y rubia, de nariz un tanto pronunciada. Estaba pasando unas semanas en aquella tierra. Un día su carretela se paró delante del hotel. Un lacayo entró a hablar con el director y volvió al coche a recoger un canastillo de maravillosa fruta, canastillo que reunía un regazo único, igual que la bahía, distintas estaciones del año, que dejó con una tarjeta en la que había unas palabras escritas con lápiz. Yo me pregunté a qué viajero principesco que parase en el hotel de incógnito podían ir dedicadas esas ciruelas glaucas, luminosas y esféricas, lo mismo que la redondez del mar en aquel momento. Esas uvas transparentes que colgaban de la seca rama como un día claro del otoño, esas peras de celeste azul, porque indudablemente la persona a quien venía a visitar la princesa no iba a ser la amiga de mi abuela. Sin embargo, al día siguiente por la tarde la señora de Villalparecis nos mandó aquel racimo de uvas fresco y dorado y unas peras y ciruelas que enseguida conocimos, aunque las ciruelas habían pasado ya, lo mismo que el mar a la hora de nuestra cena, a un tono malva, y aunque en el profundo azul de las peras se viera flotar vagas formas de nubes rosadas. Unos días después nos encontramos con la marquesa de Villalparecis al salir del concierto sinfónico que tenía lugar por las mañanas en la playa. Convencido yo de que las obras que allí oía el preludio del Lohengrin, la abertura de Tannhäuser, eran expresión de excelsas verdades, hacía todo lo posible por ponerme a su altura, por llegar hasta ellas, y en mi deseo de comprenderlas
Sacaba de mí mismo lo mejor y más hondo que en mi espíritu hubiese y se lo entregaba a ellas. Pues bien, salimos la abuela y yo del concierto, camino del hotel, y nos paramos un instante en el paseo a hablar con la señora de Villeparisis, la cual nos anunció que había encargado en el hotel para nosotros croque monsieur y huevos a la crema. En esto vi venir de lejos y en nuestra dirección a la princesa de Luxemburgo, semi apoyada en la sombrilla para imprimir a un esbelto y bien formado cuerpo una leve inclinación, de modo que dibujara ese arabesco tan grato a las mujeres cuya beldad culminó en días del imperio y que sabían muy bien con sus hombros caídos, la espalda inclinada, las caderas metidas, las piernas bien estiradas, hacer flotar su cuerpo muellemente, como un pañuelo de seda que ondulara alrededor de la armadura de un eje invisible, tieso y oblicuo. Salía todas las mañanas a dar una vuelta por la playa, casi a la misma hora en que todo el mundo se iba a almorzar. Después del baño, y como ella se bañaba a la 1:30, volvía a su casa cuando ya hacía mucho rato que los bañistas habían abandonado el paseo del dique, desierto y echando fuego. La señora de Villeparisis presentó a mi abuela y quiso presentarme a mí, pero tuvo que preguntarme mi apellido porque no se acordaba, o nunca lo supo, o se le había olvidado por los muchos años que habían pasado desde que mi abuela casara a su hija. Al parecer, mi nombre causó viva impresión a la señora de Villeparisis. La princesa de Luxemburgo nos tendió la mano y luego, de vez en cuando, mientras hablaba con la marquesa, volvía la vista hacia nosotros y posaba en la abuela y en mí miradas cariñosas con ese embrión de beso que se añade a la sonrisa cuando mira uno a un bebé con su niñera, y en un deseo de que no pareciera que se colocaba en una esfera superior a la nuestra. Llegó a un error de cálculo porque debió de medir mal la distancia y su mirada se impregnó de tal bondad que vi acercarse el momento en que nos hiciese caricias con la mano, como a dos animalitos simpáticos que asoman la cabeza por entre los barrotes de su jaula, en el jardín de aclimatación. Y esa idea de animales y de bosques de Bolonia tomó enseguida gran consistencia en mi ánimo. A aquella hora recorrían, voceando, el paseo del dique multitud de vendedores ambulantes que llevaban pasteles, bombones y bollos. La princesa, no sabiendo qué hacer para darnos pruebas de su benevolencia, llamó al primero de ellos que estaba por allí. No tenía más que un pan de centeno, de ese que se echa a los patos. La princesa le cogió y me dijo: para su abuela de usted. Pero me lo entregó a mí y añadió con fina sonrisa: désele usted mismo, figurándose sin duda que mi alegría sería más completa si no había intermediarios entre los animalitos y yo. Se acercaron otros vendedores y la princesa me llenó los bolsillos de todas las cosas que llevaban: cajitas atadas con una cinta, barquillos, babas y barritas de caramelo. Me dijo: cómaselo usted y dé también algo a su abuela. Y mandó a aquel negrito vestido de raso rojo que la seguía por todas partes y era el pasmo de la playa que pagara a los vendedores. Luego se despidió de la señora de Villeparisis y nos tendió la mano con intención de tratarnos igual que a su amiga, como íntimos y de ponerse a nuestra altura. Pero esta vez debió de colocar nuestro nivel en la escala de los seres un poco más bajo de lo justo, porque la princesa significó a mi abuela su igualdad con nosotros por medio de esa sonrisa maternal y tierna que pone uno, para despedirse de un chiquillo como si fuera una persona mayor. De modo que, por un maravilloso progreso de la evolución, mi abuela no era ya pato ni antílope, sino un baby, como hubiese dicho la señora de Swan. Y por fin se separó de nosotros tres, y prosiguió su paseo por el soleado dique, encorvado el magnífico cuerpo que se enlazaba, cual serpiente, a una varita, a la sombrilla blanca con dibujos azules que la princesa llevaba cerrada.
Era la primera Alteza con quien hablé. Y digo la primera porque la princesa Matilde no tenía por sus modales nada de alteza. Ya se verá más adelante cómo mi segunda Alteza habría de sorprenderme también por su amabilidad. Al otro día la señora de Villalparaisis me dio a conocer una de las formas que adopta la amabilidad de los grandes señores como benévolos intermediarios entre los soberanos y los burgueses, diciéndome: han hecho ustedes excelente impresión a su Alteza. Es una mujer de mucho discernimiento y de gran corazón. No es como tantos reyes y príncipes. No, tiene un valor positivo. Y la señora de Villalparaisis añadió, muy convencida y contentísima por poder decirnos estas palabras: creo que se alegrará mucho de volver a ver a ustedes. Pero aquella misma mañana que nos encontramos con la princesa de Luxemburgo, la señora de Villalparaisis me dijo una cosa que me chocó mucho más porque ya se salía de los puros dominios de la amabilidad. De modo que su padre de usted es el jefe del Ministerio de Relaciones Extranjeras, ¿no? He oído decir que es un hombre muy simpático. Ahora está haciendo un viaje muy bonito. Pocos días antes nos habíamos enterado por una carta de mamá de que mi padre y su compañero de viaje, el señor de Norpois, habían perdido sus equipajes. Ya los han encontrado, o mejor dicho, no llegaron a perderse. Realmente lo que ha ocurrido es eso, dijo la señora de Villalparaisis, que, sin que pudiéramos explicárnoslo, parecía estar mucho mejor informada que nosotros de todos los detalles del viaje. Me parece que su padre de usted adelantará su regreso y volverá la semana que viene. Creo que renuncia a ir a Algeciras, pero tiene gana de dedicar otro día a Toledo, porque es gran admirador de un discípulo del Tiziano. No me acuerdo cómo se llama. No se puede ver bien más que en Toledo. Yo me pregunté a qué casualidad se debía el hecho de que en aquel lente de indiferencia con el cual miraba desde lejos la señora de Villalparaisis, el rebullir sumario, minúsculo y vago de la gente que conocía, se encontrase intercalado precisamente en el sitio por donde se veía a mi padre. Un trozo de cristal de aumento tan fuerte que la hacía ver con gran relieve y en su menor detalle las buenas condiciones de mi padre, las contingencias que lo obligaban a volverse antes, las molestias de la aduana y su afición al Greco, y que, cambiando la escala de su visión, le mostraba tan solo aquel hombre como muy alto en medio de los demás humanos, muy pequeños, igual que ese Júpiter que Gustavo Murió pintó, al lado de una mujer mortal con estatura sobrehumana. Mi abuela se despidió de la señora de Villalparaisis con objeto de que pudiéramos estarnos todavía un rato al aire libre, delante del hotel, hasta que nos hicieran seña por detrás de los cristales de que nos habían servido el almuerzo. En esto se oyó mucho bullicio. Era la joven amiga del rey de los salvajes que volvía del baño en busca del almuerzo. ¡Qué vergüenza! Verdaderamente es para marcharse de este país, exclamó furioso el abogado de Cherburgo, que pasaba por allí en aquel momento. Entretanto, la mujer del notario ponía unos ojos de a cuarta para mirar bien a la joven soberana. No se puede usted figurar cuánto me irrita ver a la señora de Valdés mirando así a esa gentuza, dijo el abogado al presidente de la audiencia. De buena gana le daría un mosquete. De esa manera me da importancia a esa canalla que no está deseando sino que se ocupen de ellos. Diga usted a su marido que le advierta lo ridículo que es eso. Yo no vuelvo a salir con ellos si miran a los mamarrachos de esa manera. En cuanto a la visita de la princesa de Luxemburgo, aquel día que paró su coche delante del hotel y dejó el canastillo de fruta, no había escapado a la curiosidad del grupo formado por las mujeres del notario, el abogado y el magistrado, muy preocupadas,
hacía tiempo por averiguar si era una marquesa auténtica o una aventurera, aquella señora de Villeparisis, a quien todo el mundo trataba con suma consideración. Aquellas señoras que estaban deseando descubrir que la marquesa era indigna de tal respeto. Cuando la señora de Villeparisis atravesaba el hall, la mujer del magistrado, que veía por todas partes uniones ilegítimas, levantaba la nariz de la labor que estuviese haciendo y la miraba con un gesto que hacía retorcerse de risa a sus amigas. Lo que es yo, saben ustedes, decía con orgullo, siempre empiezo por pensar mal. No consiento en darme por convencida de que una mujer está realmente casada, como no me enseña las partidas de nacimiento y el acta del juzgado. Pero no tengan ustedes cuidado, ya me enteraré yo. Y todos los días aquellas señoras iban a su tertulia sonriéndose. Venimos por noticias. Pero aquella tarde de la visita de la princesa de Luxemburgo, la mujer del magistrado hizo un signo de misterio poniéndose un dedo en los labios. ¡Hay novedades! Esta señora Ponzán es enorme. Nunca vi cosa parecida. Vamos a ver, ¿qué es lo que hay de nuevo? Pero hay que una mujer de pelo rubio, con 2 dedos de colorete y un coche que olía a cocot desde una legua, de esos coches que solo gastan en damitas, estuvo hace un momento a ver a la llamada marquesa. Ah, caramba, caramba, ya, ya. Vamos, vamos. Sí, es esa señora que hemos visto. ¿No se acuerda usted, decano? Y que no nos hizo muy buena impresión, pero no sabíamos que había venido en busca de la marquesa. Es una mujer que lleva un negrito, ¿no? La misma. Ah, ¿qué me dice usted? ¿Y no sabe cómo se llama? Sí, hice como que me equivocaba y cogí su tarjeta. Gasta como nombre de guerra el de princesa de Luxemburgo. ¿Qué? ¿No tenía yo motivo para pensar mal? Sí que es agradable eso de tener que aguantar aquí esa promiscuidad con una especie de baronesa de Ángel. El abogado citó al presidente de la audiencia, a Mathurin Regnier y a Masset. Y no vaya a imaginarse que esa equivocación fue pasajera, como las que se forjan en el segundo acto de un vaudeville para disiparse en el tercero. No. Cuando la princesa de Luxemburgo, sobrina del rey de Inglaterra y del emperador de Austria, venía al hotel a buscar a la señora de Villeparisis y salían las dos de paseo en coche, el grupo del magistrado siempre se figuró que eran aquellas dos damas tunantas, de esas que tan difícil es esquivar en un punto de veraneo. Las 3/4 partes de los aristócratas del barrio de Saint-Germain pasan a los ojos de la clase media por juerguistas arruinados, lo cual son a veces indudablemente, individualmente, que no pueden, por consiguiente, recibir en su casa. En eso la clase media es muy honrada, porque tales vicios no son obstáculos para que esos hombres sean muy bien acogidos en casa donde nunca entrarían los simples burgueses. Y los aristócratas se imaginan que la clase media sabe esto muy bien y afectan tal sencillez en aquello que a la aristocracia concierne, tal menosprecio por sus amigos que están más de moda que la mala interpretación de los burgueses se justifica. Si por casualidad ocurre que un aristócrata tiene trato con la clase media porque es muy rico y preside varias sociedades financieras, los buenos burgueses que por fin dan con un noble digno de ser de los suyos, jurarían que ese noble no quiere nada con un marqués arruinado y jugador, muy amable, y que por esa misma amabilidad se figuran ellos que no se trata con nadie. ¿Y cuál no es su sorpresa cuando el duque, presidente del consejo de administración de alguna empresa colosal, casa a su hijo con la hija del marqués? Jugador, es cierto, pero cuyo apellido es el más viejo de Francia.
Lo mismo que un rey prefiere dar por esposa a su heredero la hija de un rey destronado y no la de un presidente de la república. Es decir, que esos dos sectores del mundo tienen el uno del otro una visión igualmente quimérica que la que gozan los habitantes de una playa situada en un extremo de la bahía de Baalbek, del pueblo colocado en el lugar opuesto. Desde Rivebel se distingue un poco Marcoville Lorgueillous, y eso engaña, porque así en Rivebel se figuran que los ven desde Marcoville, cuando en realidad en este pueblo la mayor parte de las magnificencias de Rivebel son invisibles. Página 340. Fin de la primera parte.